García Belaúnde ha señalado que conversó con su colega chileno Mariano Fernández y le informó que ya Chile tiene casi asegurado en el Congreso los votos para esta eliminación, el porcentaje de los ingresos del cobre para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ve esta noticia? ¿Cómo la plantea usted? En primer lugar, permítame un comentario. Yo creo que el prestigio del Perú, del presidente Alan García y concretamente de José Antonio García Belaúnde, en ese ambiente de colegas cancilleres de otros países es muy importante. Y a mí me ha alegrado de ver con el respeto con el que tratan al Perú. Y me alegra como peruano. Respecto concretamente de su pregunta, creo que hay una disposición real del gobierno chileno de disminuir o de cortar, mejor dicho, ese sistema de recursos directamente dirigidos hacia el sector militar y para la adquisición de armamentos. Hay una decisión, creo que positiva, del gobierno chileno de decir, se acabó, las necesidades militares se atienden como debe ser a través del presupuesto público y de las asignaciones que ese presupuesto público le determine y no en función simplemente de unos ingresos, una parte de los cuales va directamente a los militares para la adquisición de armas. Yo creo que eso es una rectificación saludable. En otros temas, sobre el fallo del Tribunal Constitucional para el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas, posición. Quise revisar ayer el fallo en la tarde, pero la verdad que como estuve fuera 2 días se me habían acumulado una serie de temas y no pude hacerlo. De manera que no me pronuncio todavía definitivamente sobre el fallo, que por otro lado importa relativamente poco lo que yo piense, porque el presidente del Consejo de Ministros ya ha dicho que, como no podía ser de otra manera, que si el Tribunal Constitucional dice algo, todos los demás estamos obligados a cumplirlo. En todo caso, si no estamos de acuerdo con esos fallos o creemos que el Tribunal Constitucional comete errores en algunos casos, habrá que pensar la forma de que en el futuro, y no estoy diciendo que así sea, pero que en el futuro la elección a los magistrados constitucionales sea mucho más cuidadosa y saber medir cómo pueden después actuar esas personas. Y con esto no descalifico a nadie. Pero entiendo que el fallo no hace referencia a situaciones como las que enfrenta la Fuerza Armada o el país a través de sus Fuerzas Armadas en el BRAE, donde evidentemente es una zona de emergencia declarada y el control del orden interno está encomendado a las Fuerzas Armadas y donde además es evidente que hay una hostilidad constante y mortal de los narcotraficantes. Entiendo que a eso no se refiere, entiendo que se refiere a situaciones de protestas callejeras en situaciones relativamente normales y que la declaración del estado de emergencia no necesariamente autorizaría al uso de armas letales. Pero, como digo, como no he leído la sentencia todavía, quiero estudiarla y decir lo que pienso. En todo caso, la solución la tiene el Congreso, porque el tribunal ha dicho que, y aunque no lo hubiese dicho, el Congreso, si el tribunal declara un artículo o una parte de una ley inconstitucional, el Congreso tiene todo el derecho de legislar para obviar esa parte inconstitucional y en todo caso modificarla para que no pueda interpretarse que es inconstitucional. Ministro, no nos queda casi tiempo, sí, pero no puedo dejar de preguntarle sobre la presentación del libro Puño y Letra de Abimael Guzmán. Usted ha hecho referencia a algo muy interesante que tiene que ver con la flexibilización del régimen carcelario, por lo que considera esto no hubiera sucedido. Si revisan, yo no sé si no hubiera sucedido la publicación de un libro que creo que no tiene mayor trascendencia. Okay. Pero lo que sí es evidente es que en el año 2001 a mí se me hizo conocer desde los sectores militares del momento, realmente preocupados por lo que venía sucediendo, y desde sectores, por ejemplo, de los ronderos, varias cosas que yo denuncié en su momento en el Congreso. Advertí que se estaban indultando a algunos terroristas que no merecían ningún indulto porque no eran nada arrepentidos y estaba probado los hechos sanguinarios en los que habían participado. Segundo, que cuando concretamente el gobierno de transición flexibilizó, pero de manera drástica, el régimen carcelario aplicable a los terroristas. Y eso originó advertencias de distintas personas e instituciones en el sentido de que ahora estaban
conversando entre ellos, recibiendo a muchos familiares y que estaba habiendo una interconexión con otros presos terroristas. Y ahora, quizá, en parte, estamos pagando las consecuencias de esos errores o de esas omisiones. Bueno, hay que ver ahora cómo se puede combatir este tema. Muchísimas gracias, ministro, por haber venido a hacernos alcances de temas tan importantes. Vámonos nosotros, amigos, a trasladarnos hasta el cercado de Lima, donde se encuentra nuestro